Buen fin de semana para todos. Ya estamos pues listos para iniciar el desarrollo de los temas que son bien interesantes para el día de hoy con la Central Gerontológica Internacional. Vamos a ver, vamos a activar también lo que es la inteligencia artificial para que después tengamos un resumen de también de todo lo que se ha hablado aquí, ¿no? Entonces, vamos a pasar a compartir pantalla porque el tema que tenemos es bien interesante, prácticamente es como una propuesta, ¿no? El problema que tenemos muchas veces con el tema de lo que llamamos prevención es, es una de las cosas que vamos a abordar ahora. Realmente, hasta qué punto eh, somos realmente preventivos con respecto a lo que pueda ocurrir durante el proceso de envejecimiento. Esa es una de las cosas que vamos a tratar aquí. Aquí está. Esperemos que hagan. Oh, por fin, ya apareció. Ujú. Bueno, un verdadero enfoque preventivo para la gerontología. Muchas veces hablamos, y seguramente ustedes en general pueden acceder al Internet, al Google, y seguramente van a buscar políticas públicas para el envejecimiento, pero en realidad va a encontrar solamente políticas públicas para las personas mayores. Este es el tema de, que debemos considerar. ¿Hasta qué punto nosotros nos estamos enfocando solamente en lo que estamos viendo como una problemática de las personas de las personas mayores, cuando en realidad no estamos teniendo un verdadero enfoque preventivo? Es decir, hablamos de políticas públicas, de servicios, de todo ello en relación justamente al hecho de que tienen más de 60 años para arriba. Pero ¿qué ocurre entonces en toda la vida anterior? Todos sabemos que una etapa de la vida va también a tener efectos sobre la siguiente. Y en realidad no podemos nosotros decir que vamos a tratar de hacer una política pública para prevenir los problemas que puedan ver con las personas mayores. Pero nosotros estamos olvidándonos que las personas mayores son personas igualmente como las son también las personas de menor edad. Y por lo tanto, todas ellas son una historia de vida. Esta persona que probablemente que ya cumplió 65 años, ya tenía un determinado estilo de vida, ¿cierto? Unas condiciones de vida determinadas que van a generar que la etapa a la que supuestamente va a llegar esta persona pronto, que se llamaría la vejez, va a ser mejor o peor. Es decir, va a estar en las mejores condiciones o no. Esa es la cuestión. Entonces, cuando yo recuerdo muy bien haber asistido a eh, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de acá, de Perú, y pude darme cuenta cómo se estaba realizando una especie de consultas
con grupos de personas mayores que estaban ahí y captaban las inquietudes que ellas tenían y entonces tomaban nota y poco tiempo después había un cambio en las políticas públicas. Ese es el asunto. Entonces, estábamos entonces el hecho de que habían también que considerar, pienso yo, en ese tipo de consultas, no solamente a las personas mayores de 60 años, sino también a las personas de las generaciones anteriores, o sea, de 50, de 40, y también ver cómo ellos proyectan, cómo ven lo que es su envejecimiento. Y esto es lo que no se hace justamente y que se debería hacer. Y acá hay eh, gente que está haciendo mucha bulla, pero ahorita lo voy a ver. Bueno, contarles que podamos seguir adelante. Bueno, estábamos viendo, entonces, hacia dónde van las políticas públicas realmente. ¿Qué tan preventivas son realmente las políticas públicas? ¿Qué hacemos nosotros para que realmente en la etapa de la vejez o el hecho de ser una persona mayor signifique algo que vaya a ser positivo, que vayamos a tener eh, un envejecimiento con derechos, con con todo lo que podríamos nosotros ser lo mejor? Aunque se dice que nunca es tarde, porque esta es una frasecita muy común, ¿qué tanto realmente prevenimos al solo enfocarnos entonces en las personas de mayores de 60? Lo que ocurre en las etapas más tempranas va a incidir sobre las otras. Ese es el asunto crucial acá. Entonces, una de las cosas que deberíamos nosotros pensar es que deberíamos tener una cultura gerontológica difundida, es decir, desarrollar proyectos educativos que estén en todas las generaciones y no solamente a partir de las personas mayores, nos vamos a preocupar. No, tenemos que hacerlo en todo el proceso. Y por tanto, la gerontología en sus aspectos más fundamentales, debería también estar en los colegios, en los institutos, en las universidades, en las empresas, incluso las empresas privadas. Todos deberían tener un conocimiento básico, fundamental, una visión holística de lo que es la gerontología, para que comprendan bien lo que significa ser persona mayor y lo que significa el envejecimiento. Entonces, por eso es que cuestionamos el hecho de que realmente somos preventivos, realmente tenemos unas políticas preventivas, porque yo sé que podemos decir una cosa, hay personas que a lo largo de su vida no han tenido una forma de vivir, podemos decir, adecuada, y esto va a generar que estas políticas, miren, viendo estas cosas, las políticas públicas al aspectarse solamente a las personas de 60 años para adelante, lo que va a lograr es que esta persona eh, que han tenido un estilo de vida o condiciones de vida no adecuadas, van a llegar en peores condiciones ¿no? A los 60 años o más. Y sin embargo, no ha habido una política pública que englobe a todo al envejecimiento para toda la población. Ese sería el gran tema. Política pública para toda la población. Ese es el asunto. Eso es lo que nosotros debemos enfocar. Entonces, porque si no, estamos actuando como lo que muchas personas graciosamente dicen, el estado bombero, ¿no? El estado bombero que no previene, sino que simplemente sale para apagar incendios. Y eso es magnífico, lógicamente, para los políticos. Los políticos que quieren ganar réditos, ay, qué lindo, estuvimos ayudando a los damnificados, ¿no? Una cosa así. Cuando eso no debió ocurrir, porque no hubo la prevención, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental acá. O sea, la política pública, sí, bonito. De política pública para el envejecimiento, para el adulto mayor.
vamos a hacer esto para el adulto mayor, vamos a hacer esto otro para el adulto mayor. Y no comenzamos a pensar que todos vamos a ser personas mayores. Entonces, ¿cuál es la prevención aquí? Podría incluso ser demasiado tarde, y por eso la frase nunca es tarde es bonita, es motivadora para muchas cosas, pero a veces podemos decir que sí, puede ser tarde. Entonces, esta es una de las cosas que acá en todo, no creo que solamente en los países latinoamericanos, también muchos otros países también tienen problemáticas similares. Es decir, problema, convierten al hecho de ser una persona mayor en un problema, ¿no? O sea, si tú eres una persona de 60 años, te conviertes en un problema, una cuestión problemática. Eso es. Entonces, ¿cuál es el punto? Eh, Nos preocupamos de una manera alarmista y decir, caramba, todo, ahora van a haber mucho más personas mayores, mucho más, va a haber más Alzheimer, más artrosis y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, ese es el punto. Cuando realmente somos preventivos es cuando actuamos a través de todo el proceso de la vida. Es ahí cuando somos preventivos. ¿Mm? Porque si una persona tuvo una forma de alimentarse deplorable, negativa, todo esto, y va a llegar a tener más de 60 años, probablemente no va a llegar en las condiciones adecuadas y probablemente mucho de la que la gente sufre en el periodo de la vejez tiene que ver justamente con eso, con cómo vivió antes. Ese es el punto. Y entonces, cuando yo veo políticas públicas, ¿a dónde van las políticas públicas? Solamente asistir a los que ya están en la vejez. Ese es su mira. Hay que asistirlos, mira que pobrecito, que mire que ya son más de, mira, así. Y lo ven, ya consideran automáticamente que tú cumpliste 60 años y te conviertes en vulnerable. Cuando en realidad ustedes saben, y es lógico pensar, que todos somos de alguna manera vulnerables, pero eso no quiere decir que porque yo cumplí 60 años, automáticamente me voy a convertir en una persona vulnerable. Eso no es así tampoco. No es la cosa así. O sea, no es una cuestión inherente al hecho de ser una persona mayor. Entonces, como yo lo había nombrado anteriormente, es necesario cultura gerontológica en la educación desde edades tempranas. Esta es la visión que debemos tener y no esa que dicen, ay, qué lindo, vamos a ayudarles a las personas mayores. Hemos creado una cosa para cuidarlos y no sé qué cosa. Pero caramba, hagan las cosas bien desde antes. ¿Por qué tenemos que esperar que las personas ya sean mayores o muy mayores para que recién nosotros vamos a actuar? Y decir, ah, ya, a las personas mayores tenemos que hacer. Entonces, ahí también está el edadismo, ahí también está el edadismo. ¿Por qué? Porque de antemano ya estas personas están estigmatizadas, población vulnerable, hay que cuidarlos, cosas así. Es decir, ya están con ese estigma. Y esa es la razón también porque el edadismo se mantiene, ese edadismo institucionalizado totalmente se mantiene. Desde las mismas políticas de los mismos países mantienen ese edadismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión muy paternalista. Entonces, por esa razón es decir que necesitamos realmente algo que sea así, verdaderamente preventivo. Es como cuando estaban consultando algunas personas mayores, una de mis preocupaciones era que si esos grupos de personas mayores, como esa especie de focus group, ¿no? Estaban conversando con ellos y realmente eran representativos, a cuántas personas mayores representaban a esas personas que estaban hablando ahí. Ah, ni siquiera las muestras tienen que ser adecuadas.
Por ejemplo, si tú quieres hacer trabajar sobre política pública, tomando en cuenta las necesidades de los pobladores, tú tienes que tener de diversos espacios, de diversos lugares. No puedes concentrarte en uno solo. Y además, como ocurre a veces, lamentablemente, en las cuestiones políticas, hay organizaciones de personas mayores, ¿ah? Organizaciones que hay, pero hay organizaciones que muchas veces se vinculan con gente de los ministerios, de eso, y aparentemente resulta que esta organización es líder, es caramba, todo, porque tiene todo el apoyo del Estado, y sin embargo, cuando uno quiere ver cuál es el padrón de socios, dónde están los socios, no tienen padrón de socios, no tienen nada, y sin embargo son aceptados. Entonces, esta es la cuestión. O sea, cuando tú vas a representar a las personas mayores de un país, ese es un asunto muy complicado, muy diverso, muy heterogéneo. Y esto es algo que yo he podido también verificar. Y a veces, y digo porque algunas personas, lamentablemente, ustedes saben muy bien, no todos tienen el mismo conocimiento, no todos tienen la misma cultura. Hay personas mayores de todo tipo, ¿no? Y generalmente hay algunas personas que solamente hablan de cosas muy elementales, como por ejemplo, no, que me traten bien en el hospital, cosas así. Caramba, eso ya es algo que es extremadamente básico. Tenemos que ir más allá. Yo escuchaba también eso, escuchaba también. Y también hablaban de las pensiones, ¿no? Las pensiones paupérrimas, eso también ya lo sabemos, es una problemática común en nuestros países, ¿no? Y algunos, una de las que estaba presente ahí, de las personas que estaban escuchando, decían, sí, pero eso de las pensiones no es tan importante. Le decía, miren lo que decía, no es tan importante porque solamente el 30% de las mayores son pensionistas. O sea, no es tan importante. O sea, el 30% de las personas mayores no son importantes. ¿Te das cuenta? O sea, uno pone a pensar cómo estamos trabajando verdaderamente, ¿no? Ahora, claro, las políticas públicas sobre el papel pueden ser muy bonitas. Acá vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero las políticas públicas tienen que generar acciones, tienen que impulsar acciones, porque si no, ¿de qué sirve? ¿Acaso la política pública va a ser solamente un papel? No. Entonces, la política pública, lo que deberíamos nosotros enfocar, realizar, es una política pública para el envejecimiento de todos. Política pública para el envejecimiento de aquel que tiene 20 años, para el que tiene 30 años, para el que tiene 40 años y de los que son 50 años. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es promover. ¿Cómo vamos a promover? En los institutos de enseñanza, en los colegios, desde los colegios, actividades intergeneracionales, educación sobre lo que significa la longevidad, lo que significa el envejecimiento, la vejez, y justamente cuando vamos a trabajar con gente más joven, esa gente más joven también va a ser ya una generación diferente, que ya va a tener otra visión de la vejez y no va a ser tan edadista como lo es ahora, ¿no? Entonces, faltan entonces las políticas públicas promotoras y también que apoyen la investigación científica. Yo sé que acá la investigación científica en nuestros países latinoamericanos es muy pobre y realmente se da más en países ya desarrollados, ¿no? Pero esto, en un plano ideal, deberíamos apoyar la investigación científica, ¿no? Sobre el envejecimiento en todos sus aspectos, ¿no? Y así que, por lo tanto, la parte biológica es importantísima.
Ya, una educación, digamos, una formación que ayude también a la investigación científica. Y necesitamos entonces gerontología en las escuelas, en las universidades, en los institutos y las empresas. Eso es la verdad, en todos lados. Ante el alarmismo, hagamos prevención. ¿Por qué esta cuestión ante el alarmismo? Prevención desde edades tempranas. Mucho de lo que ocurre con las personas mayores ocurre por falta de prevención. Muchas de las mal llamadas enfermedades de la vejez, entre comillas, se reducirían con un buen sistema preventivo que debería abordar el envejecimiento de toda la población y no solo de personas mayores, porque en la actualidad los estados bomberos, vamos a decirlo así, ¿no? Son los que actúan, ¿no? Educación, tenemos que hacer, eh, fortalecer la educación y la atención primaria de calidad, una atención primaria, porque la atención primaria es la atención preventiva, una atención primaria de calidad, que tenemos que reforzar. El tema no es paliar la vulnerabilidad, sino evitarla. Esa es la cuestión. O sea, no es cuestión de, vamos a, bueno, pues como ya las personas son mayores, van a ser vulnerables, ya hay que tratar de paliar, ayudar. De repente hay muchas cosas que se pudieron evitar y no se hizo, porque no ha habido la política preventiva. Solamente es una política asistencialista. Eso es lo cierto. Solamente asistencialista y esta política asistencialista generalmente da réditos políticos para que alguien se luzca, digo, mira, mira, estamos dando esto, eh, esta máquina para la salud, que no sé qué, y tantas cosas. Más que toda la tecnología médica, también deberíamos trabajar en la educación. ¿Es posible una longevidad saludable uniendo esfuerzos promotores? Claro que sí, sí se puede, pero tienen que unirse esfuerzos promotores educacionales y científicos. O nos gusta apagar incendios y no prevenir. Entonces, uno de los temas que vamos a abordar después también, pero esto no me voy a adelantarles un poquito porque vamos a realizar la conferencia. En realidad va a ser como un conversatorio con la doctora Karina Rodríguez, que vamos a tratar un tema bien, bien interesante que tiene que ver justamente con esto. Y no quisiéramos adelantarnos a lo que vamos a hacer. Entonces ya está bastante claro que un verdadero enfoque preventivo para la gerontología es iniciar desde las edades tempranas, insertas en la educación y también favorecer la investigación sobre el envejecimiento para prevenir muchas cosas que tenemos que hacer, fortalecer la atención primaria, hay muchas cosas importantes. Ahora vamos a pasar a algo que es un poquito más pequeño, pero que también que tiene que ver también con la formación. Y es el tema que se llama el lenguaje como elemento crucial para la formación gerontológica. Muchas personas, y ustedes saben, y seguramente lo habrán escuchado ustedes mismos varias veces, ¿no? El lenguaje no importa tanto, ¿no? La cosa es hacer las cosas. Así te dicen, ¿no? Pero no, todo va junto acá. Acá no es cuestión de que el lenguaje sí, hay que decir una cosa, el lenguaje sí importa, porque a través de ello se comunica y comunica cosas que son importantes, que son reales, que son veraces. Entonces, por lo tanto, el lenguaje tiene que ser, no digamos, lleno de tecnicismos exagerados, no, pero sí, vamos a decir, claro, que tenga precisión, no ambigüedad. El lenguaje debe ser el vehículo eficaz de una ciencia o disciplina.
Ese es el lenguaje que debemos utilizar. El comunicar los contenidos requiere precisión, no ambigüedad. Ese es el gran tema. Evitar la ambigüedad. Necesitamos precisar. El lenguaje de una ciencia o disciplina, como la gerontología, por ejemplo, no debe ser coloquial. ¿Cómo es posible que las universidades estén promoviendo esto, el coloquialismo, lo que no implica en abundar excesivamente en tecnicismo? El lenguaje debe ser claro, preciso, ¿no? Y nunca improvisado. Y en cuanto a incorporar términos nuevos, porque acá también es una cuestión también, ahora la gente se le da por inventar términos sin haber hecho el estudio etimológico necesario. Cuando hay que decir, en cuanto a eso es lo que dice, requiere de un debido estudio etimológico, ya que al improvisar puedes caer en una falacia lingüística, incluso cuando traduce de manera literal. Por ejemplo, hay palabras que al ser traducidas de manera literal te genera un término de mala connotación en nuestro idioma español. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar nosotros no es una traducción literal, sino una traducción equivalente. Eso es lo que tenemos que buscar para que no haya problema, ¿no? Y ya se está dando eso. Ahora, hay gente que me dice, Luis, pero vejeces está bien dicho porque no hay una sola vejez, ¿correcto? No te voy a negar, por supuesto que no hay una vejez. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el término vejeces, antes de que se comenzara a utilizar, ya existía esa palabra en el lenguaje en la Real Academia Española y su significado es algo así como achaques, manías o cosas propias de viejo. Ese es uno de los maneras de lo que significa vejeces. O sea, vejeces significa como mm, también existe en otros países, tiene una connotancia de cosas viejas también, ¿no? Son unas vejeces. Ah, y por ejemplo, y la prueba está en que ustedes entran a Google, busquen ahí oraciones con la palabra vejeces y van a encontrar 1000 oraciones donde dice, por ejemplo, una que dice, padre, ¿estás bien? Sí, no, hijita, son solamente vejeces. ¿Captaron? ¿Captaron? Entonces, la cuestión es que la precisión, la ambigüedad, son cosas que están completamente reñidos y que no deberíamos nosotros. Ahora, yo creo que es cierto, ya todos conocen y todos saben que todo lo que es el tema de envejecimiento y vejez es algo heterogéneo, diverso, eso ya lo sabemos. Y por eso la mejor forma de expresar esa heterogeneidad, esa diversidad, es justamente a través de la estructuración adecuada de nuestro discurso, de lo que nosotros hablamos, la manera como hablamos. Por ejemplo, hay personas que cuando expresan o hablan algo con las personas mayores, en realidad eh, cometen errores, pero incluso edadistas. ¿Por qué? Porque tienden otra vez a la generalización, ¿no? Por ejemplo, incluso en los títulos de los artículos, ¿no? Entonces, acá hay un tema muy interesante para las personas mayores. Óigame, ¿qué cosas son las personas mayores? Es algo increíblemente diverso, heterogéneo. Puede ser que esto sea para algunas personas mayores, pero no para todas. Entonces, el tema es complicado. El tema del lenguaje es bien complicado. No es una cuestión de decir que yo lo hago como quiero, porque yo trabajo bien. No es así. No es así. No es correcto. Entonces, ya estamos viendo lo que ocurre, estas situaciones que se pueden dar. Y en algunos países hay términos apelativos que para ese país son aceptables, son agradables, ¿no? Para ellos, viejos, viejas, en Argentina dicen, en Uruguay dicen, ¿no? Pero en otros países no suena igual, o sea, tienen otra connotancia. Entonces, por lo tanto, para evitar ese problema de las connotancias,
tenemos que elegir un lenguaje preciso, eficaz, ¿no? Si ya tenemos el término persona mayor, pues persona mayor, ¿no? Y eso es algo, tenemos que aspirar a un lenguaje preciso, universal, que todos nos podamos entender perfectamente, sin problema. La gerontología y el lenguaje preciso. Bueno, la precisión de un lenguaje gerontológico nos evita ese coloquialismo que se ha infiltrado donde debería estar la precisión académica. El costumbrismo no es una alternativa, por si acaso. No tiene disculpa alguna. La ciencia se respeta. A veces la renovación es un retroceso. Es verdad. Ahora veo que también hay un cierto coloquialismo que se está desatando también y está aceptado por las propias universidades. Esto me parece un retroceso en realidad. Y sin embargo debemos estar abiertos a los cambios. Esto sí es importante. Los cambios que se dan a través, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, a través de todo ello, va a generar, pues, obviamente, lo que, lo que vamos a decir es, ha pasado el tiempo, antes nos decían, a las personas mayores decían ancianos, personas de la tercera edad, ¿no? De ahí pasó a adultos mayores y ahora a personas mayores. Pero estos cambios no son por una cuestión simple o caprichosa, es porque ha cambiado la sociedad. Hay otra visión de las personas mayores. Las personas mayores son otras y por lo tanto se generan esa necesidad de cambio. Entonces, a veces la renovación es un retroceso, sin embargo debemos estar abiertos a los cambios. Cuando realmente se requiere. No hay eufemismo. Hay gente que dice, no, pero decir persona mayor es un eufemismo. Yo le digo, ¿por qué tienes que rebajar tú ese término a la categoría de eufemismo? No, las denominaciones cambian por el desarrollo de la ciencia y la sociedad. Y por eso no vamos a rebajarlos a la categoría de eufemismo. Hay evolución en esto. Expresan una nueva realidad. Los términos se sustentan. Y más aún cuando la vejez se cuestiona, ¿no? Más aún cuando ya hoy en día estamos en esa tendencia de comprender que la vejez como etapa de la vida no comienza igual para todos, ¿no? Como ya lo hemos hablado en anterior exposición. Entonces, con el tiempo, la etapa de la vida tendrá también otra denominación, quién sabe. O sea, ¿por qué tenemos que estar reacios a esos cambios? Estos cambios se van a dar con el tiempo, ¿no? Entonces, más acordes con una nueva realidad y seguramente va a ser redefinida, porque la vejez requiere una redefinición. Lenguaje para la formación gerontológica. La formación gerontológica requiere de una renovada conceptualización y un lenguaje de precisión. Entonces, eliminar términos ambiguos y coloquiales y así respetar el carácter científico de la gerontología que debe ser bien expresado. No puede ser que lo que nosotros consideramos como una ciencia o como una disciplina, la vamos a hablar como nos venga en gana, ¿no? De diferentes formas y que diferentes países tienen otro significado esas palabras. No, pues eso no puede ser. Definitivamente el lenguaje, no vamos a decir a esa persona que dice que no importa, le vamos a decir sí importa y muchísimo, porque el elemento básico de la comunicación, fundamental de la comunicación, tiene que generar que nos podamos comprender bien entre todos, de que los términos deben significar lo mismo en Argentina, en Cuba, en Perú, en Chile o en Uruguay, deben significar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la forma de universalizar también adecuadamente el lenguaje gerontológico. Así tiene que ser. No, que en mi país acá decimos bien, allá, está bien, tiro. Pero eso, ahora, hay términos que pueden ser válidos
en un ambiente amical, coloquial, en el ámbito, ¿no? Pero no en el ámbito profesional, porque el profesional está para mantener esa corrección, que es lo que corresponde a las personas que estamos involucrados en un tema científico, en un tema que requiere seriedad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un punto muy importante, como ya lo habíamos dicho. Bueno, entonces, un poquito que eh, recapitulando esto, ya hoy día estamos viendo, por ejemplo, la importancia que tiene eh, desarrollar políticas públicas no solamente para personas mayores en general, sino también para toda la población, el envejecimiento de toda la población. ¿Cómo vamos a desarrollar una política preventiva y con acciones concretas para lograr estos avances que podemos tener, para que más adelante no tengamos tantas dificultades y también y luchar contra ese edadismo totalmente institucionalizado, incluso dentro de los estados, ¿ya? Que siguen viendo a las personas como, a las mayores como alguien a las que tenemos que ayudar, a las que son débiles y todo. Es cierto que todas las personas y todos los ciudadanos necesitamos también el apoyo del Estado y de hecho las personas mayores también. Y tal vez más, ¿por qué? Por el hecho de que en la etapa de la vejez ya hay también problemas con el asunto de inmunológico, ¿no? Que hace que seamos más proclives a enfermarnos por ese problema. Pero eso no es razón para generalizar ni estigmatizar. Entonces, ni tampoco ser un Estado paternalista, ¿no? Nosotros debemos evitar la vulnerabilidad y no solamente decir, tratar de, vamos a enfocarnos en eliminar la vulnerabilidad. Mejor porque en lugar de eliminar la vulnerabilidad, porque primero hay que evitarla. Primero evitamos, ¿no? Y si ya se dio, pues actuar de la manera correcta, ¿no? Como debe ser. Bueno, entonces ya estamos terminando también con este tema. Y voy a también ya nos quedan pocos minutos, y voy a aprovechar la oportunidad para informarles sobre las novedades. Aquí está. Bueno, por lo pronto, bueno, el martes ya estamos enviando ya los temas. Seguramente más tarde ya estaremos dando los temas, los estaremos compartiendo, los temas que vamos a tratar el día martes. Pero por lo pronto, el miércoles 26 vamos a tocar el tema problematización de las personas mayores y el edadismo profesional. Este es el tema muy importante que vamos a tener, lo vamos a desarrollar conjuntamente con la doctora Karina Rodríguez. Así que eso va a estar muy interesante realmente. Vamos a hacer un estudio muy complejo. Y el jueves 27 tenemos el derecho de envejecer con derechos. Eso está a cargo de la gerontóloga Dala Bajos para la unidad social. El viernes 28 estaremos con la unidad de psicología presentando a la magíster Catherine Sánchez con el tema Parkinson, sugerencias para una mejor calidad de vida. Y, y también eh, estamos organizando, estamos ahí luchando para poder organizar un evento interesante que tiene que ver con la presencia en nuestro país de nuestra amiga, la magíster Luz Zaragoza Martínez, una destacada gerontóloga mexicana, que siendo muy joven ha avanzado muchísimo en su carrera, entró acá a la central como estudiante, incorporada a la red número 2, coordinadora de la red número 2, y luego se tituló también ya siendo ya parte de nuestro equipo,
y posteriormente también, ahora ya también tiene una maestría y también docencia. Es increíble, una carrera meteórica y que decir lo que tenemos que, y bueno, con mucho gusto esperamos que podamos realizar este evento que va a ser el 28 de marzo. El 28 de marzo estará en Lima y seguramente vamos a tratar también de sacar imágenes, vamos a poderlo grabar seguramente el evento. Y también me faltó, hay un evento también que tiene que ver con vanguardia gerontológica. El lunes 3 de marzo vamos a tocar el tema centros de atención para promover envejecimiento saludable. Este tema lo presentará la doctora Karina Rodríguez y también participaremos en los comentarios Judith Ávila y yo. Entonces, así que va a ser también otro tema interesante para estar ahí desarrollando. Muy bien, entonces, faltándonos solamente unos pocos minutos, decirles que este año esperamos con gran fuerza grandes metas, ¿no? Tenemos que alcanzar grandes metas. De hecho, va a ser el tercer congreso de vanguardia gerontológica que va a ser en agosto, van a ser 3 días fabulosos, van a haber grandes eventos también que ya se están perfilando. Y de hecho, el próximo mes, el encuentro de los coordinadores. El encuentro de los coordinadores que va a ser muy importante, porque cada uno de los coordinadores de la central va a exponer un tema y lo va a compartir con todos y vamos a hacer todos pues un conversatorio fabuloso, ¿no? Con todos los coordinadores, tanto de la unidad de salud, la unidad social, la unidad de psicología, de la unidad vanguardia gerontológica y también de la red internacional número 2. Así que va a ser un día estupendo y bueno, sigamos adelante y a luchar porque las cosas sean mejores, a, a decir que nuestros estados no deben ser solamente asistencialistas, tienen que ser promotores, tienen que ser promotores de acciones. Las políticas públicas tienen que valer algo, ¿no? Sino para qué son. Las leyes de protección a los ciudadanos tienen que funcionar, ¿no? Y eso es cosa que tenemos que reiterar siempre. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias y luego le pasamos el resumen ya lo van a poder ver. Y también para las personas que no pueden ver el video, lo puedan escuchar a través de nuestro audio MP3. Muy bien.